Ahí abarcamos tres amplias ramas del pensamiento, de la mente. La razón, la sensibilidad y la voluntad. La razón, la voluntad y la sensibilidad. Ahí abarcamos, pues, tipos, tipologías, funciones, y también dimos un ejemplo a través de un vídeo, el tema de la edad prenatal, los niños, el motivo, el pensamiento, cómo es obstruido aún desde la edad prenatal. Pues, y ahí entramos en este abarcante tema que hoy por hoy nos interesa a la familia. Si nosotros podemos evaluar la sociedad, vemos un decaimiento en cuanto al pensamiento, las formas, hábitos y las pasiones. Entonces es ahí donde nosotros como pueblo de Dios tenemos una gran obligación. No es porque sí, no, tenemos una gran obligación de poder ir y sanar a las personas y las familias. En este caso, pues, las familias se vuelven el epicentro del mensaje de Dios. ¿Por qué razón? Porque de allí es donde sale todo a la sociedad. Así es que esta segunda sección del Génesis de lo que hoy soy, mis queridos hermanos, vamos a tratar algo muy importante, y es la voluntad. La voluntad. A través de lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, ¿verdad? Los textos de introducción que tenemos los encontramos en Efesios 4:22. Despojados del viejo hombre que está viciado. El pecado es un factor que desintegra la vida, un cáncer que crece en el cuerpo espiritual. Y por eso es importante como familia, disculpen, como familia, nosotros empezar a reformar estas grandes facultades. Primer tema, hablamos mucho sobre la razón, la parte razonable del ser, el por qué soy así. Y encontramos que desde la edad prenatal, pues nosotros hemos recibido impactos psicológicos, impactos que si bien hoy se reflejan en hábitos y comportamientos en nuestra vida. Y es ahí donde el Señor a nosotros pues nos manda a trabajar fuertemente como familia, como cuerpo espiritual, como aquellos que tienen una responsabilidad grandiosísima, no solamente con Dios, sino también con la sociedad. Segunda de Crónica nos dice lo siguiente, 37:8 dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario. En el tema pasado recordábamos que nosotros somos el fruto de nuestros padres. Por eso, si nuestros padres hoy, ya que tenemos la responsabilidad de nuestros actos, por alguna u otra manera nos dañaron desde jóvenes, hoy nosotros somos responsables. No permitamos que endurezcamos nuestra cerviz. Y ese mismo mensaje transmitírselo a la familia, a la sociedad, en cualquier parte donde nosotros nos movamos. Así que, mis queridos hermanos, Santiago 4:7 también nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. O el diablo de vosotros huirá, en esta versión. Primera de Corintios 10:4 y 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Si bien nosotros vemos todos los textos están apuntando a una facultad muy sensible del ser, que es la voluntad. La voluntad en el stand o en el estante de los cambios. Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar, porque es a través de la voluntad que nosotros somos. La voluntad simplemente es decisión. Decisión sí o no. Decisión si actúo, si no actúo. Decisión si hago o si no hago. Si nosotros recordamos la palabra de Dios, dice, muchos textos nos mandan a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hombre, el amor. Que la familia se pueda salvar. Que la familia pueda mejorar la condición en la que quedó por el pecado. Y es ahí el mensaje
de nosotros para hoy, restaurando o recuperando esta facultad importante, que es la voluntad. Y en la familia se tiene que trabajar mucho, porque la familia, si bien es muy atacada por el enemigo de Dios porque odia a la familia, de nosotros depende, de nuestra voluntad depende y de la voluntad que estemos transmitiendo a nuestros hijos si resultan obedeciendo al enemigo o a Dios. Nos dice Salmo 8, 5 y 6, dice, les ha hecho un poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Se refiere a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús también tuvo que trabajar mucho con la parte de la voluntad. Mi voluntad es que yo obedezca a mi Padre, en una ocasión dijo. Y si nosotros verdaderamente apuntamos cada día, cada paso, cada pensamiento a la voluntad del Señor, mis queridos hermanos, la historia empieza a cambiar. Dice que el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, poseyó como rey y señor de la tierra, participaba de los atributos de Dios, el rey del universo. ¿De cuáles atributos? Porque la razón, los sentimientos y la voluntad, todos estaban coordinados con el pensamiento de Dios. Y ese es el gran dilema dentro del plan de salvación. Que estas tres áreas de nuestra mente, que estas tres áreas del pensamiento puedan verdaderamente estar a la voluntad de nuestro Dios. Así que, mis queridos hermanos, si nosotros buscamos en nuestras Biblias las referencias sobre esto, encontramos muchos, pero muchos versículos que nos mandan o nos dirigen o nos dan el consejo como padres y como sacerdotes, porque somos reyes y sacerdotes, y como aquellos que estamos constituyendo hogares, a estudiar muy bien la razón, el sentimiento y la voluntad, porque de ahí mana todo lo que sale del hogar. Por eso a nosotros, allá en Timoteo, se nos dice que el sacerdote tiene que ser bien equilibrado, esposo de una sola esposa, no dado al vino, en sus decisiones, correcto, en todas las formas que el Señor nos ha dado, porque de allí mana la vida. Pero ¿qué nosotros entendemos en la perfección que nos hizo Dios? Estas tres facultades estaban totalmente simetradas en lo que Dios había hecho, porque Dios hizo el hombre imagen y semejanza, en pensamiento, en forma, en todo lo que era bueno. Pero por la caída de Adán, estos atributos fueron puestos voluntariamente al dominio de Satanás. Y de ahí en adelante, el hombre dejó de ser dueño de sí mismo, esclavo del poder del mal. Y eso lo podemos comprobar con lo que dice Romanos 7:23. Romanos 7:23. Si recordamos lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 7:23, en la lucha de Pablo también para poder que estas facultades pudieran alinearse a la voluntad de Dios, dijo lo siguiente. Romanos 7:21 al 23. Dice, hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una vez el hombre cayó, pues el formato que Dios había dado en su mente se alteró por el pecado. Y ahora, pues luchamos con hacer el bien. Qué difícil es nosotros proyectar el bien. Si no está la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, en la familia, es imposible que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Hermanos, y esta es la condición en que quedó el ser humano. Esta es la condición en que quedó la familia. Esta es la condición en que quedó el mundo. Ahora, ¿dónde está la esperanza? La esperanza está en que únicamente mediante Cristo
El hombre es capaz de ejercer dominio sobre sí mismo y sobre el resto de la creación, y aún sobre sus semejantes en mutua sumisión al dominio de Cristo. Así es que, mis queridos hermanos, aunque hubo un daño grande que verdaderamente contaminó, el virus entró a la mente del ser humano y quedó totalmente debilitada estas tres grandes facultades, estos tres grandes atributos que Dios nos dio, que es la razón, los sentimientos y la voluntad. Mis queridos hermanos, quedó totalmente en oscuridad la mente del ser humano, hablando espiritualmente, ¿no? Y físicamente. Pero tenemos una esperanza, que la luz se ha acercado al mundo, que no acontezca como en el tiempo cuando Jesús estuvo entre nosotros. Porque la luz vino a los hombres, pero ellos la ignoraron, ellos no quisieron caminar bajo la luz. Ahora nosotros tenemos esta gran oportunidad, dado a las grandes responsabilidades que nosotros tenemos como participantes de lo que Dios nos ha dicho. Sin embargo, dice que Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr perfección del carácter. Él no nos dio un camino fácil, él sabe que no era fácil. Un carácter noble, cabal, no se hereda, no lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar cada día por actos que o por esfuerzos individuales como padres, como madres, como hijos. Todos tenemos que hacer esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Dios da el talento y las facultades mentales, pero ¿de qué se encarga el hombre con su decisión? Si su voluntad está de acuerdo, sí o no, de formar el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Y esta es la más grande guerra, mis queridos hermanos. La batalla más grande que nosotros tenemos. No es contra mi hermano, no es contra la iglesia, no es contra los que se asocian con nosotros, vecinos, amigos, no. No, mis queridos hermanos, a veces nos detenemos ahí, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo haga una obra verdaderamente en la voluntad, fuerte, capaz de poder resistir el mal. A veces nos detenemos mucho ahí, pero la guerra más grande es contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tentaciones hereditarias. En el tema pasado hablamos sobre esas tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Estamos viendo la gran responsabilidad que tenemos. Palabra de vida, el gran maestro. La página 266, el párrafo 1, hermano, nos da un mensaje cabal para nosotros poder tomar acción como familia, mis queridos hermanos. Hermanos, no desistan a cada esfuerzo que tengamos que hacer para corregir los rasgos desfavorables del carácter. Acuérdense que nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos no dejan una huella solamente de momento, sino para la eternidad. Nosotros tenemos que trabajar como familia, tenemos que trabajar como cristianos y como los grandes responsables de transmitir un mensaje para que la sociedad pueda atender a través de nuestro testimonio de que sí hay posibilidades de cambio, sí hay posibilidades de poder mejorar. Y eso es lo que también tenemos que transmitir a nuestros hijos, los que somos padres. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, a veces, pues, nos vencemos. Pero si llegáis a esta conclusión,
dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. Hermanos, mire cuán papel importante. Si nosotros dejamos de luchar ciertamente por borrar esos rasgos, hermanos, entonces también estamos dejando de luchar para obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad, en mi decisión. Si no quiereis, no podéis vencer, hermano. ¿Y quién puede obligar a alguien que no quiera vencer? ¿Quién puede obligar a alguien que no quiera, mis queridos hermanos? Y por eso vemos tantos fracasos en hermanos, en líderes, y también vemos fracasos en jóvenes de nuestra iglesia, en los niños de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la imposibilidad resiste en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. ¿Cuánto nos podemos hacer una pregunta? ¿Cuánto tiempo estoy luchando yo con una dificultad que no he podido vencer hasta hoy? ¿Cuánto tiempo estoy luchando con los errores y estoy dando un mal ejemplo a mis hijos? Hermano, nuestros hijos nos ven. Hermano, los vecinos nos ven. Los individuos nos ven. Los hermanos de iglesia nos ven, mis queridos hermanos. Y lastimosamente el rasgo que no se ha perfeccionado, ese es el más notable. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Alguna vez a ustedes un hijo, un familiar, un hermano no le ha reclamado o de la manera inadecuada o como pueda ser? Porque a veces pues también carecemos de falta de prudencia. Pero de la manera que sea, no le ha dicho hermano, corrija esto, o el hijo le ha dicho papi, ¿tú qué día hiciste eso? Cuando lo quiero verdaderamente disciplinar. Hermano, y qué pena, porque qué autoridad moral tenemos nosotros para corregir. Así que tenemos una dura tarea, pero no estamos solos, no estamos solos, ¿verdad? Y si ese corazón no santificado no se adhiere a la voluntad de Dios, hermanos, vamos a estar luchando por los mismos defectos de carácter. Y las familias siguen corrompiéndose, los hijos siguen el mal ejemplo, porque el mal ejemplo es más fácil desarrollarlo que el bueno. Así es que, mis queridos hermanos, yo creo que tenemos una lucha grande. Pero ¿qué es la voluntad? Estamos hablando de esta gran facultad. ¿Qué es la voluntad? Y es una facultad que tiene que ver con todo el sentido de la familia, de las decisiones, del trabajo, de los proyectos de familia. Bueno, la voluntad es la capacidad de decidir hacer o no todas las cosas. Sin la presencia de la voluntad, los individuos seríamos incapaces de hacer lo que necesitamos realmente y mucho menos podríamos conseguir aquello que planeamos. La voluntad está relacionada con la libertad de elegir. Lo contrario a esto es coacción. ¿Y qué es coacción? Desorden, desestabilidad emocional. Todas estas cosas que ocurren en la mente. Así que, mis queridos hermanos, yo creo que tenemos un trabajo muy grande. De pronto, en algún momento no entendíamos qué es la voluntad, pero la voluntad es la capacidad de decidir hacer o no todas las cosas. La voluntad es el resorte de todas las acciones, mis queridos hermanos. Si tú hoy estás aquí viendo este programa de educación familiar a través de la Iglesia La Tigra en Costa Rica, es porque ese resorte te envió a que lo hicieras y hoy lo estás haciendo. Tienes la magnífica oportunidad de hacerlo. Y así son todas las cosas, porque la voluntad es ese resorte que mueve todas las acciones, ¿sí o no? De hacer. Eso lo encontramos en mente, carácter y personalidad. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana y el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe, hermanos. Los hombres también lo saben. Por eso, mis queridos hermanos,
La parte más delicada del ser humano es la mente a través de la voluntad. A través de ella, tú puedes ser fuerte de carácter, pero también puedes ser débil. A través de la voluntad te puedes dejar dominar o no. A través de la voluntad accedes al peligro o no. A través de la voluntad tú puedes abrir el corazón y aceptar a Cristo voluntariamente o no, sencillamente perdernos. Así es que la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar duramente, hermanos. Si hay tantos problemas y dificultades en la sociedad, es porque la voluntad verdaderamente está coaccionada, hermanos. Y así quedó por la naturaleza del pecado. Así quedó después de la caída. Muy sensible, muy delicada, muy débil. Ahora el Señor ha prometido curarla y darle su posición verdadera en el carácter del ser humano. Así que todo depende de nosotros. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide qué obra en los hijos de los hombres pasará a obedecer a Dios o para desobedecerlo. ¿Qué entendemos por esto, hermano? La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder. Es un poder, hermano. Por eso me fascina cuando el Señor nos dejó la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no los dejaré solo, les dejaré con ustedes el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo, es el que nos da ese poder que decide. Y ese poder empieza a obrar en mí, en ti, en todo aquel que abre para acceder a Dios o para obedecerlo. Ojalá que sea de la forma positiva, mis queridos hermanos, porque eso es lo que buscamos para acercarnos a la familia. De pronto muchas familias están pasando por muchas dificultades, mis queridos hermanos. Hablen de esta área importante, háblenle, pero ¿por qué? Entonces vamos a estudiar un poco sobre la voluntad, las decisiones que se han tomado. Si la iglesia está en declinación, vamos a ver qué está pasando en la voluntad de los que están liderando en la iglesia. Hermanos, es un tema muy abarcante. Es un tema muy abarcante para nosotros obrar a través de él. Conocer con qué cuentas es importante a la hora de ejercer cambios de alcance eterno. Conocer con qué cuentas es importante a la hora de ejercer cambios de alcances eternos, hermanos. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están tus parientes? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están todos, hermanos? Ahora, ¿con qué cuentas si verdaderamente no se anda bien? ¿Con qué cuentas, hermano? Con una herramienta importante y es desarrollar la forma a través del Espíritu Santo de adquirir una voluntad a la medida de Cristo. Con eso contamos, con estas facultades que Dios nos ha dado. Todos contamos con la voluntad, su capacidad, su trauma y su necesidad de un proceso de regeneración. A través de ella se comienza el proceso de regeneración mental, hermanos, a través de la voluntad, porque ella es el resorte de todas las decisiones. ¿Cómo influye la voluntad en el cambio? ¿Cómo influye esta herramienta, esta característica, esta facultad en el cambio? A veces queremos cambiar y no podemos. A veces queremos dar un paso y no podemos. Está afectada la voluntad, como lo recuerda Pablo en el 7:21. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿verdad? Me deleito en la ley de Dios, más veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y es ahí, ¿cómo influye la voluntad en el cambio? En la regeneración.
Dice mente, carácter y personalidad. El poder de la voluntad no se aprecia debidamente, hermano, porque no se ha apreciado debidamente o desconocemos esta facultad por completo en nuestro ser. Mantener despierta la voluntad y encaminarla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. Así es que, mis queridos hermanos, regenerando la voluntad, mira toda la bendición que se puede adquirir a través de ella. Claro que se tiene que restablecer el carácter, y si se restablece la mente, el carácter, claro que se tiene que restablecer la familia. Claro que se tiene que restablecer la comunicación en la familia. Claro que se tiene que restablecer la energía de todo el ser. Y eso se constituirá para la conservación de la salud. Claro que no enfermarás rápidamente. Y esta es la promesa que nos ha dejado Dios. Una promesa muy hermosa de salud que encontramos en Éxodo 15:26. Si miráramos por tus caminos, si encamináramos nuestra vida a tu ley, a tu norma, ninguna de las enfermedades llegarán a ti. Así es que eso es una promesa, pero la promesa empieza a cobrar vida cuando nosotros sabemos con qué contamos, y contamos con una herramienta poderosísima que, si el Espíritu Santo hace su obra allí, hermanos, la vida empieza a dar un cambio. Así que, mis queridos hermanos, no sé si tú estás angustiado, no sé si tienes un hijo en problemas, no sé si tienes el hogar casi derrotado porque no encuentran una salida. Hermano, empiecen a ver la voluntad, el poder de la voluntad, y empezar a afinar ahí el tema de las decisiones. La voluntad y su capacidad. Vamos a ver la voluntad y su capacidad. El Salmo 138:8 nos dice algo muy hermoso. Vamos a recordarlo en la palabra de Dios. El Salmo 138:8 nos dice así la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová no quiere desamparar la obra de sus manos en nosotros, hermanos. Él quiere regenerar esa parte. Él quiere regenerar la voluntad en ti. Si la razón, ya entendemos el tema de la razón, del por qué soy así, ahora Él quiere trabajar en el tema de la voluntad, tus decisiones, las acciones. Porque dice que sin perfección nadie podrá ver a Dios. Y sin santidad nadie puede alcanzar el cielo, hermano. Y la santidad comienza en que nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, a decidir como Dios decide para el bien todo el tiempo. Eso será el motor que verdaderamente restablezca a una familia. Ese será el motor que restablezca a los hijos. Ese será el motor que restablezca mi vida cada día, cada segundo, cada hora. Alcances de una voluntad despierta y bien conducida. Cuando la voluntad está despierta y bien conducida, ¿qué empieza? Dice: primero, al ejercitar la fuerza de voluntad, el ser se pone en armonía con las leyes de la vida. A veces no obedecemos fácilmente a Dios porque la voluntad está condicionada, hermano. Y peleamos con Dios, y peleamos con la familia, y peleamos con nuestros hijos, y peleamos con el vecino, y andamos en divisiones con la iglesia. Pero cuando la voluntad, al ejercitar la voluntad, se pone en armonía con las leyes de la vida, y si nosotros estamos en armonía con las leyes de la vida, entonces podemos cumplir con lo que dice Proverbios 3, Proverbios 4. No, por el tiempo no alcanzo a leérselo, pero les dejo de tarea que lean esos dos proverbios. Ahí está toda la fuerza en la mente, en el carácter del ser humano. Son miles los que pueden recuperar la salud si quieren. Hermanos, nosotros que trabajamos en el área de la medicina,
Hay personas que cuando nosotros en la consulta nos empiezan a decir todos sus síntomas y han ido a todos lados, pero no curan. Se han hecho una u otra cosa y no curan. Enseguida yo, con la inspiración del Espíritu Santo, le recomiendo que mire su vida, que haga una retrospección de su vida, que haga una evaluación de sus pasiones y sentimientos, dónde los ha colocado durante los 10, 15, 20 años y si ha tenido problemas serios con las emociones, hermano, que procure reparar su voluntad. Y entra la consejería en esa parte. Hermano, y cuando ellos se les da esta posibilidad, empiezan a comprender que no han curado porque hay rencores, no han curado porque hay iras, hay desaciertos, hay resentimientos en la vida de cualquiera de los índoles y de los problemas que puedan haber. Entonces, ¿por qué la familia hoy está enferma y por qué va en decadencia? Cada día más la familia va en decadencia y no pueden recuperar la salud ni física, ni espiritual, ni moralmente, porque verdaderamente hay una voluntad coaccionada. Pero el Señor quiere, desea que nosotros tengamos salud. El Señor no desea que estemos enfermos, sino sanarnos, ¿verdad? Y favorecernos en cuanto al bien que Él nos quiere dar. Pero yo tengo que tomar mi decisión si deseo estar bien o seguir enfermo. Y esa es la pregunta con que concluyo siempre con un paciente. ¿Usted quiere sanarse o quiere seguir enfermo? Sanarme. Entonces empieza a restablecer su parte espiritual a través de la razón y de la voluntad. Actúe ahí, se le hace un seguimiento, ya ahí entra el papel de nosotros como llevadores de este mensaje, hermano. Y cuando uno va y visita a estas familias, hermano, y les lleva el mensaje de esperanza, qué bendición, mis queridos hermanos, qué bendición. Pero tenemos que comenzar por nosotros, porque nosotros no podemos dar lo que no vivimos. Nosotros no podemos dar lo que no por los hábitos practicamos. Al ejercitar la fuerza de voluntad, el ser se pone en armonía con las leyes de la vida. Y es ahí cuando ese círculo hermoso de la vida espiritual en la familia empieza a cerrarse en Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, yo creo que tenemos una tarea muy amplia, una tarea muy amplia y nosotros tenemos que trabajar mucho en esta área. Construye la fortaleza del carácter. ¿Cómo se construye la fortaleza del carácter? Muchos jóvenes, y aquí nos concentramos un poco ahora en los jóvenes, muchos jóvenes confunden la fortaleza de carácter con una pasión fuerte e incontrolada. Pero la verdad es que el que se deja dominar por sus pasiones es débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se mide por el poder de los sentimientos que subyugan y no por el poder de los que los dominan. El hombre fuerte es el que, aunque sensible al maltrato, domina sus pasiones y perdona a sus enemigos. Los tales son verdaderos héroes. Yo creo que esta es la posición para nosotros lograr esa fortaleza de carácter. Tenemos que empezar a construirlo. Tenemos que empezar a tomar decisiones concretas en cuanto está mi voluntad y el carácter. Construye la fortaleza del carácter no a través de las debilidades del carácter que son la ira. Ahí en Gálatas 5, 22 al 23, 5, desde el 20, Gálatas 5, 20 hasta el 23, encontramos la parte negativa y la parte positiva del ser. Así que, mis queridos hermanos, construye la fortaleza de carácter. Tú puedes, padre, tú puedes, madre, tú puedes construir la fortaleza de carácter. Nosotros como líderes podemos construir una fortaleza de carácter tal que pueda dar el testimonio, estar ligada a las leyes de la vida, y eso será vuestra más grande prédica para el mundo, porque el mensaje del último tiempo se dará a través del testimonio, hermanos. No hay una cosa más poderosa que el testimonio. No hay una cosa más poderosa para la sociedad que una familia unida, que hijos bien dirigidos por una voluntad fuerte, una voluntad bien caracterizada,
a través del Espíritu Santo, que pueda dar ejemplo a miles y a muchos que se pierden. Así es que no estamos solos en esta lucha. Dios ha querido hacerla a través de nosotros. La voluntad y su trauma. Ella tiene un trauma, mis queridos hermanos. La voluntad tiene un trauma. Y Eclesiastés 7, 29 nos dice lo siguiente. Es bueno reflexionar en esta palabra. Eclesiastés 7:29, porque hubo un momento que la voluntad de Salomón también sufrió un trauma y por eso todo esto quedó escrito. Y nosotros podemos pasar por muchos traumas, pero a veces no lo sabemos. 7:29 nos dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas imaginaciones. La voluntad se trauma, hermanos. Después de tú haber verdaderamente permitido que el Espíritu Santo haga una maravilla en la vida, ella se puede traumar. Ella se puede traumar. ¿Cuándo qué? Cuando ya empiezas a buscar las imaginaciones, a dar rienda suelta al pensamiento desmedido. Cuando empiezas a cultivar hábitos, rencores, maledicencia, dice la palabra de Dios. Cuando empiezas a ver como no tienes que ver, ella puede sufrir un trauma. La humanidad cayó de su estado de rectitud moral original y eso nosotros lo sabemos. Y se ha habituado a idear cosas que, aunque no sean necesariamente malas en sí mismas, se emplean en total forma que inducen a la inmoralidad. ¿Cuántas veces por una voluntad traumada creemos estar haciendo el bien, pero la realidad no es que estamos haciendo el bien, sino el mal? Y creemos que es bueno, y por eso defendemos muchas causas, y por eso muchos se rebelan, por eso muchas familias se rebelan, por eso muchos hijos se rebelan, porque se emplean de tal forma que inducen a la inmoralidad. La voluntad, mis decisiones, mis queridos hermanos. Así es que, familia, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. No estamos solos en esta lucha, hermano. Yo sé que no hay hogar donde no haya problema. No hay familia donde haya problema, sino que ese mismo problema, con el resorte de la voluntad bien dirigido por Dios, se pueden resolver muchas cosas. Dice, esta voluntad que constituye un factor tan importante del carácter humano fue en ocasión de la caída, entregada al dominio de Satanás. Desde entonces, él ha estado trabajando en el hombre para expresar y ejecutar su propia voluntad, pero para completa ruina y miseria del hombre. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora aquí, bueno, si nosotros verdaderamente pues no habíamos comprendido, no habíamos entendido que se nos pasa el pecado por ignorancia en este momento, Dios tenga esa misericordia para cada familia y para cada líder, para cada pastor, para cada obrero, bueno, cada anciano, todo lo que tiene que ver con la representación administrativa, y que nos están escuchando en este momento, hermanos. Y no sabíamos, hermano, hay esperanza, hay esperanza. Porque si nosotros no empleamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces hay uno que la emplea naturalmente, hermanos. Satanás. Satanás. Él está esperando, por eso se lucha con el vestir, por eso se lucha con el comer, por eso se lucha con obedecer, hermano, a las cosas más sencillas que Dios nos dice que obedezcamos. Es una lucha. Porque si la voluntad no está en manos de Dios, entonces pues la toma el enemigo inmediatamente. De ahí que la voluntad del ser humano es agresiva y nosotros podemos ver cómo está la sociedad. Y constantemente se esfuerza por someter todas las cosas a sus designios. De ahí la situación de nuestra sociedad. Y eso está representado en Isaías 57:20. Isaías 57:20 es importante que lo leamos porque Isaías, siendo ese sociólogo, porque Isaías, cuando nosotros leemos los escritos de Isaías, Isaías tiene un pensamiento en sociología magnífico, en psicología magnífico, en cuanto a la manera
correcta de pensar y de llevar las ideas. Y dice el 57:20, que es muy importante para nosotros, dice, mas los limpios son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Mas los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo y todo. No hay paz, dice mi Dios, para el impío. Nosotros tenemos que atravesar por cosas difíciles, porque a nosotros no se nos ha dejado fácil el camino, la trayectoria hacia la eternidad, pero con una voluntad bien conducida nosotros pasamos e iremos a la eternidad. Y dice el 59:8 de Isaías, no conocen camino de paz, ni hay derecho en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no encontrará la paz. Están luchando, tienes grandes luchas hoy, mi querido hermano, es la pregunta. ¿No has podido encontrar la paz? Estás desesperado, tienes desasosiego, no sabes qué hacer con los hijos, no sabes qué hacer con tu vida, crees que no has podido cumplir con los objetivos que Dios te dejó en responsabilidad, mis queridos hermanos. Entonces, pues yo creo que si hay una situación así, hay esperanza, mis queridos hermanos. Hay esperanza. Cuando se permite que Satanás moldee la voluntad, él utiliza para cumplir sus fines. Estimula las propensiones al mal, despierta las pasiones y ambiciones impías. Él dice, yo te daré todo este poder, honores y riquezas y placeres pecaminosos, pero pone por condición la entrega de la integridad y del ambientamiento de la conciencia. Así degrada las facultades humanas y pone en cautividad para obrar el mal. La voluntad se coacciona, mis queridos hermanos. Este sí no necesita mucha ayuda. Desde entonces nuestra autonomía ha estado imposibilitada, desde que hubo pecado. Y existe una tendencia a pensar y creer el no. No poder, no saber, no entender, no ver posible. La mente carece de positivismo cuando está inclinada hacia una voluntad coaccionada. Y la mente con todos sus componentes ha sido distorsionada hasta tal punto que el profeta Isaías escribió con angustia, ¡ay! De los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que nadie diga no puedo remediar mis defectos de carácter, que nadie diga no puedo ayudar a mi hijo, que nadie diga que no puedo cambiar alguna situación en mi vida, porque si alguien llega a esa conclusión ciertamente no alcanzará la vida eterna. Y yo creo que ese es el anhelo más grande que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, alcanzar la vida eterna. Ahí en el chat pueden contestar, queremos alcanzar la vida eterna, mis queridos hermanos. Yo creo que Dios entonces nos ha dejado un amplio repertorio en los cuales nosotros tenemos que poner afines para poder alcanzar. La imposibilidad reside en su propia voluntad, mi hermano. Ahí está el gran problema. De pronto este ha sido tu gran problema. Dios ahora nos ha dado la forma de resolverlo. Si usted no quiere, no podrá vencer, mi querido hermano. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de los corazones no santificados y de la falta de disposición para someterse al control de Dios. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que poner en práctica para nuestra familia. Eso es lo que nosotros tenemos que poner, que empezar a practicar para que nuestra familia, para que nuestro ser, para que nuestros hijos, con la voluntad de Dios, porque Dios hace milagros, mis queridos hermanos. Dios puede transformar en un abrir y cerrar de ojos las cosas, pero nosotros tenemos que meditar mucho en esta parte de la voluntad. Los malos hábitos y las malas costumbres están produciendo entre los hombres toda ¿Ves? clase de enfermedades. ¿No querés La alguien que sociedad te está enferma, la bañe? familia está enferma, la iglesia está enferma.
logremos que el entendimiento se convenza por medio de la educación, de la pecaminosidad de abusar y degradar las facultades que Dios nos ha dado. ¿Cuáles facultades, mis queridos hermanos? La razón, la voluntad y la sensibilidad, que son las tres facultades superiores del ser y están en nuestra mente. Es ahí donde el pecado ha hecho un gran daño. Es ahí donde está la mayor lucha que nosotros podamos tener. No los quiero dejar sin esperanza, mis queridos hermanos. No los quiero dejar de pronto pensando de que no se puede, porque sí se puede. Pero una voluntad coaccionada es una trampa para el individuo. No debemos permitir que esté coaccionada. Ella se obstaculiza, ella obstaculiza la recuperación en todo el ser. Un ejemplo palpable podemos ver cuando nosotros recuperamos un enfermo. Cuando él pone su voluntad y pone la fe de querer sanarse, hasta ahí se recupera el enfermo. Satanás controla la voluntad que no está sometida al dominio de Dios. Si la voluntad no está sometida al dominio de Dios, entonces Satanás empieza a dominarla. Y así lo dice Isaías 57, 16 al 19 dice, porque no contentaré para siempre, ni para siempre guardaré el enojo, pues decaerá ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos y lo sanaré y lo guiaré y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Yo creo el fruto de labios, paz, paz al lejano y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Esa es la intención de Dios. Dios quiere sanar a la familia, quiere sanarnos a cada uno de nosotros. Quiere sanarnos verdaderamente, mis queridos hermanos, pero depende de nosotros. Tenemos que empezar a darle regeneración a la voluntad. Tenemos que empezar a luchar por la regeneración de la voluntad. Y para empezar a darle regeneración a esta facultad, mis queridos hermanos, nos dice el Espíritu de Profecía que es el Espíritu Santo quien obra esta regeneración, no es más nadie. La promesa es el Espíritu Santo. Él es el que obra en esta regeneración. Pero debe haber cooperación. Yo tengo que poner mi voluntad ahora a la voluntad de Dios. Dios hace el milagro, pero el hombre hace su parte, abrir el corazón. ¿Quieres tú abrir el corazón hoy? ¿Quieres tú darle la oportunidad hoy, mi querida familia, querido padre, querida madre, abrir el corazón para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra, hermano? No importa por cuál grande sea la necesidad que estés pasando, pero Dios quiere hacer esa obra. Cuando el ser humano da la bienvenida a Dios en su vida, comienza a actuar un nuevo poder que es contrario a las anteriores fuerzas de los malos deseos. Él no deja ir a Dios, es vencer constantemente el Dios. El no dejar ir a Dios es vencer constantemente al yo, al orgullo. Es ahí una voluntad puesta y sometida a Dios empieza a vencer al yo. Su amor para con los hombres nos salva mediante la regeneración y la renovación. Ese amor por la humanidad, ¿verdad? Nosotros vemos que dentro del griego la filantropía del término que se usaba en el griego clásico para referirse a la bondad mutua humana. Y esa bondad mutua humana la tiene Dios hacia nosotros. A la condescendencia de un soberano para que su súbdito esté en simpatía con él, del hombre, para que los que estén en dificultades y a los que también pueden ser rescatados si están cautivos, porque ya el Señor pagó el precio de nuestra libertad. Cualquier superioridad moral que haya en las vidas de los cristianos es solo el resultado del amor de Dios hacia sus hijos extraviados. Así que, mis queridos hermanos, me termino con este párrafo y termino con este último título que está aquí abajito.
¿Estoy complaciendo mis propios deseos y obstinación? Si estamos haciendo esto, correremos el grave peligro porque Satanás siempre gobernará la voluntad que no está bajo el control del Espíritu Santo. Pero también nos dice, si os aferréis al yo o rehusas a entregar la voluntad a Dios, elegís la muerte. Yo creo que nosotros no queremos la muerte. Yo creo que nosotros queremos la vida. Yo creo que nosotros queremos llenarnos de esperanza. Y Dios nos ha dejado esta bendita esperanza. Empieza a regenerar tu vida a través de una razón que pueda entender la naturaleza pecaminosa, pero que también pueda reaccionar a través de la voluntad para tomar las buenas decisiones que necesitamos para seguir creciendo en Cristo Jesús. La voluntad humana, hermanos, sin más, debe unirse a la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, hay personas imposibilitadas en sí mismas porque no se les ha enseñado a actuar por razón y por los buenos principios. Sus voluntades han sido controladas por otros y su mente no ha sido despertada para que se expanda y fortalezca por el ejercicio. Sus temperamentos y capacidades mentales no han sido dirigidos ni disciplinados para que sean facultades más poderosas cuando lo necesitan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Disculpen. En estas dos comparaciones, dice, a la mente se le debe enseñar el dominio propio, debe educársela para que rija al ser humano. Los animales son controlados por amo y se les enseña a someterse a él. El amo es mente, juicio y voluntad para él, pero para nosotros Dios debe ser el todo. Así es que, mis queridos hermanos, doblegar la voluntad a Dios no significa pérdida de individualidad, significa libertad de decisión en lo correcto y en las actuaciones. En realidad es eso lo que nos hace ser dueños de nosotros mismos. Así que, mis queridos hermanos, no estamos solos en esta lucha. Yo sé que hay problemas, sé que hay dificultades, sé que hay luchas duras contra mi carácter, contra el carácter, contra la forma, contra los hábitos. Y la familia sufre, mis queridos hermanos. El padre sufre, la madre sufre. Los hijos sufren. Todos sufrimos. Pero no estamos solo en esta guerra. Así que nos aferramos a la bendita promesa de nuestro Dios, que nos dará esa libertad, que nos dará ese nacer de nuevo y que nos hará igual a Él para estar con Él durante todo el tiempo. Mis queridos hermanos, el próximo tema, si Dios nos da la voluntad, vamos a hablar un poco sobre los sentimientos, que es el alcance de la otra facultad superior, porque son las tres que rigen el ser. La razón, hoy hablamos bastante de la voluntad, espero que haya sido de agrado y que verdaderamente la pongamos en práctica en todas las situaciones de nuestra vida y Dios obrará grandemente. Estaremos hablando de la sensibilidad, de las emociones, de los sentimientos. Que el Señor los bendiga, mis deseos en oración. Amén.